Buenos días. En este video vamos a hablar de inteligencia artificial e integridad científica. La idea central es sencilla. Una respuesta convincente también puede estar equivocada. La inteligencia artificial puede producir textos muy fluidos, organizados y plausibles, pero eso no garantiza que los datos, las referencias o las conclusiones sean correctas. Por eso, el objetivo no es prohibir su uso, sino aprender a utilizarla como apoyo, manteniendo siempre el juicio y la responsabilidad humana. Al finalizar, usted deberá poder verificar una salida de IA antes de incorporarla a un trabajo académico o científico. ¿Qué aprenderás en este curso? Bueno, en esta clase vamos a empezar con 4 objetivos. Primero, usar la IA sin delegar el criterio. Segundo, reconocer los principales apoyos asociados con sus respuestas. Tercero, aplicar un proceso de verificación para comprobar datos y referencias. Y cuarto, detectar errores y justificar qué información puede conservarse, qué debe corregirse y qué debe descartarse. La meta no es solo saber que la IA puede fallar, sino aprender a tomar decisiones justificadas frente a lo que produce. La IA sí puede ser útil en investigación. Puede ayudarnos a explorar un tema, proponer términos de búsqueda, formular preguntas tentativas o construir un esquema inicial. También puede transformar información, ordenar ideas, resumir un texto o mejorar la claridad de una redacción. Pero hay un punto que no debe confundirse. Comprobar no significa pedirle a la propia IA que confirme lo que dijo. Comprobar implica salir del chat, localizar la fuente original y contrastar allí el dato, la afirmación o la referencia. La IA ayuda a pensar. Son las fuentes verificables las que sostienen lo que afirmamos. Aquí aparecen 3 riesgos importantes. El primero es la alucinación o confabulación, información falsa expresada con seguridad y con apariencia de certeza. El segundo son las referencias inexistentes o parcialmente inventadas. Puede aparecer un autor real combinado con un título falso, una revista que no existe o un DOI que no lleva a ninguna fuente. El tercero es el sesgo. Una respuesta puede presentar perspectivas parciales, como si fueran universales, omitiendo contextos, grupos o enfoques relevantes. Por eso, una regla esencial es esta. La fluidez del texto no demuestra exactitud. Un texto bien escrito todavía necesita ser verificado. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una IA afirma que la IA aumenta en un 37% la calidad de los artículos y además nos entrega autores, año, nombre de revista, volumen, páginas y un DOI. A primera vista parece correcto, parece una referencia académica completa y creíble. Pero al verificar descubrimos 3 problemas. El DOI no resuelve, la revista no aparece y el porcentaje citado no puede localizarse en ninguna fuente. Este ejemplo está construido con fines didácticos, pero muestra por qué una referencia bien formateada no es necesariamente una referencia verdadera. Si no podemos llegar a la fuente, si no podemos comprobar el dato, esa afirmación no debe usarse. Entonces, ¿cómo verificamos? Podemos seguir 4 pasos. Primero, localizar. Buscar el título, el autor o el DOI. Segundo, abrir. Llegar a la fuente original. No conformarnos con un resumen de terceros. Tercero, contrastar. Revisar si el dato realmente aparece, en qué contexto se presenta y si la conclusión conserva el mismo sentido que se le atribuyó a través de la IA. Y cuarto, registrar. Conservar la referencia verdadera verificada.
Una fuente puede confirmar lo que dijo la IA, pero también puede matizarlo o incluso refutarlo. Y si no podemos llegar a la fuente original, la regla práctica es clara: no usar la afirmación. El uso responsable de IA también exige transparencia. Las políticas editoriales pueden variar, pero el principio general es que, cuando corresponda, debemos declarar qué herramienta o versión utilizamos, para qué finalidad. Debemos dejar claro que las fuentes fueron comprobadas. La IA no debe recibir autoría porque no puede responder por la exactitud, la integridad o la originalidad del trabajo. La responsabilidad final sigue siendo de quien presenta el texto. Por eso, declarar el uso de IA no transfiere responsabilidad. Hace visible cómo fue utilizada y qué control humano se ejerció. Podemos resumir todo el proceso en una cadena de 4 eslabones. La IA propone, la persona evalúa, la fuente sustenta y el autor responde. Si falta alguno de esos eslabones, especialmente la comprobación en una fuente verificable, el rigor se debilita. Este esquema nos permite ubicar correctamente a la inteligencia artificial. Es una herramienta de apoyo, no una fuente automática de verdad y tampoco un sustituto del juicio científico. La responsabilidad científica sigue siendo humana. Ahora corresponde aplicar lo aprendido. Busca en Internet y revisa respuestas generadas por IA. Verifica sus afirmaciones y referencias y marca qué elementos conservaría, cuáles corregiría y cuáles eliminaría. Lo importante no será simplemente decir que la IA se equivocó, sino demostrar cómo llegó a esa conclusión, qué fuente buscó, qué comprobó y qué tomó como cada decisión. Esa es la diferencia entre usar IA de manera automática y usarla con integridad científica. La IA puede apoyar su trabajo. El rigor depende de cómo usted verifica cuidadosamente y decide responsablemente.